indudablemente Julia Chuñil. Bajemos la música y hagamos un pequeño repaso de lo que pasa en la última hora, porque creo que vale la pena dar línea para que todos entiendan, pongan su punto de vista y podamos conversarlo. La Fiscalía presentó ayer y sigue en este momento, no sé si tenemos las imágenes de lo que pasa en este instante en tribunales, si los podemos poner de fondo. La Fiscalía presentó este 15 de enero una reconstrucción detallada de los hechos ocurridos la noche del 8 de noviembre de 2024 que habrían terminado con la vida de Julia Chuñil Catricura, mujer de 73 años que permanecía desaparecida y cuyo caso conmocionó al país. Según la acusación, el crimen se habría originado, lo dice la Fiscalía, en un intento de robo a la pensión de un adulto mayor de 90 años residente en el mismo inmueble rural de Mafil donde Chuñil vivía con sus hijos y su ex yerno. Hecho que desató un violento forcejeo dentro de la vivienda en presencia de niños. La investigación establece que tras intervenir para defender al anciano, Julia Chuñil fue sacada al exterior y asfixiada contra una pared por uno de sus hijos, mientras los demás familiares no impidieron el ataque y más tarde ocultaron el cuerpo. El relato de la Fiscalía describe además un contexto de violencia intrafamiliar sostenida y episodios previos de maltrato, así como la tensión generada por el intento de robo y la reacción de los hijos implicados. El ex yerno de la víctima entregó un testimonio clave que permitió esclarecer partes de la secuencia, lo que derivó en la formalización por parricidio de 3 de los hijos y el encubrimiento del ex yerno y en la decisión judicial de liberar a este último con arresto domiciliario nocturno tras su declaración a Fiscalía. Quiero pedir si podemos subir el volumen un poco de lo que está pasando en tribunales, un minuto, para poder contextualizar y después vamos con los testimonios claves que tienen a los hijos de Chuñil en la mira. A ver, atención, si podemos hacerlo. A ver, no tenemos la forma, si no lo comentamos. Ustedes me dicen, el equipo técnico. Por mientras te cuento, Nico, los testimonios claves que hicieron caer a los hijos de Chuñil. La Fiscalía de Los Ríos sustentó la formalización de los 3 hijos y el ex yerno con base en 4 testimonios fundamentales que permitieron reconstruir la escena del crimen ocurrida la noche del 8 de noviembre del año 2024. Primero, un vecino que escuchó la pelea. Una testigo relató haber oído gritos y una fuerte discusión dentro de la casa familiar, lo que aportó contexto sobre el clima de violencia previo al hecho. Número 2. 2 testigos que vieron la agresión al anciano. 2 personas presentes en el domicilio describieron como uno de los hijos, Javier Troncoso, atacó a un hombre de 90 años para robarle su pensión usando violencia y un cuchillo, desencadenó el forcejeo en el que intervino Chuñil. La declaración del ex yerno, que es muy clave, reconoció haber visto cómo Javier Troncoso asfixiaba a Julia contra una pared tras el forcejeo, detallando parte de la secuencia del crimen. Y cuarto, silencios motivados por miedo. Varios testigos admitieron que, por temor, no salieron a intervenir, pese a estar presentes, reforzando la idea de que la violencia entre el hogar era recurrente y significativa para comprender lo ocurrido. Vamos a escuchar un poco de la audiencia que está llevando a cabo en estos momentos en la Fiscalía Regional de Los Ríos. Sí, prisión preventiva en los términos que fueron expuestos en esta audiencia ante su señoría. acaba de darse prisión preventiva a quien se acusa de autor material de esto, que es Javier, uno de los hijos. Javier Troncoso Chuñil. Claro, el quien sería el autor material del crimen que le habría asfixiado, ¿cierto? Y le habría provocado la muerte directamente. Quedó en prisión preventiva. Lo acaba de decir el juez. No Estamos alcanzamos a mirando, escucharlo. acaban de nombrar prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil. Estamos con las imágenes, veamos las imágenes a pantalla completa, en vivo y en directo. Son las 9:31 de la mañana. Puesto recurso de apelación en contra de la resolución dictada por este tribunal, que no dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los imputados doña Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, ordenando que se eleven los antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia a fin de que conozca y resuelva del recurso interpuesto por el Ministerio Público. Así las cosas, respecto a aquellos imputados, se mantiene en la calidad de detenidos, mientras la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia resuelva
el recurso presentado. Bueno, el tribunal había hecho la invitación a abrir debate en cuanto a medidas cautelares, así que se va a abrir debate ahora. En el caso de la Fiscalía, señoría, respecto de ambos, proponemos la de la letra A del 155 con la modalidad de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Muy bien. ¿La defensa? Los mismos términos, magistrado. Muy bien. Entonces, el tribunal, para el evento de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia confirme la resolución dictada por este tribunal, se decretan las medidas cautelares que establecen las letras A y B del artículo 150 del Código Procesal Penal. Esto es el arresto domiciliario total en el domicilio de los imputados, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, y también la prohibición de salir del territorio de la República, de la letra D del artículo anteriormente indicado. ¿El Ministerio Público va a proponer un plazo de investigación? Señoría, sí, dadas las características de la investigación, en los términos que exige el Código Penal para la fijación de un plazo y que el cuerpo de doña Julia aún no ha sido encontrado, proponemos un plazo de 6 meses inicial. Muy bien. La defensa penal pública. Gracias, magistrado. En este caso, para empezar, considerando, señoría, sin perjuicio de la cautelar que mantiene mi representado, que existe una investigación previa por parte de la Fiscalía de aproximadamente un año, conforme ellos mismos han indicado, sin perjuicio de que efectivamente me parece que faltan bastantes diligencias, pero al respecto también teniendo en consideración que mi representado al menos igualmente mantiene una privación de libertad, pero parcial, nosotros vamos a estar por proponer un plazo de investigación, en este caso de 120 días. Nos parece que es razonable, como dije, considerando las circunstancias del caso y considerando además que la Fiscalía tiene la posibilidad eventual de pedir también posteriormente un aumento de este plazo. Por lo tanto, nos parece que de esa manera también se pueden resguardar los intereses de todos los intervinientes. Muy bien. ¿La defensa particular? Sí, claro, bueno, habiendo tomado la decisión la Fiscalía de ordenar la detención de nuestros representados luego de un desarrollo de una investigación que dijo que ha sido muy compleja y vasta y pormenorizada, entendemos que un plazo de 3 meses sería suficiente, ya atendido ya todo lo que se ha recabado y que en virtud al menos del desarrollo de la información pericial en el sitio del suceso, todo eso ya se ha llevado a cabo hace más de un año, por lo cual entendemos que ya ese plazo sería suficiente. Muy bien. Señora fiscal, ¿algo más que indicar? No, gracias, magistrado. Muy bien. Entramos en modo alerta a esta hora, 9:35. 9:35, hay actualización del caso Julia Chuñil, prisión preventiva para hijo de Julia Chuñil a las 9:35 de la mañana. Entramos en modo mesa de análisis. ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué es impactante? ¿En qué cambia el caso? Se decretaron medidas cautelares para los imputados por el parricidio de Julia Chuñil. El posible autor material, uno de sus hijos, Javier Troncoso, quedará en prisión preventiva, que fue el autor material quien la habría ahorcado, y sus hermanos Pablo San Martín y Janet Troncoso en arresto domiciliario total. Aún no se encuentra el cuerpo de Julia Chuñil. Medidas cautelares para los 3 hermanos. Recordemos que de acuerdo a lo que plantea el Ministerio Público, habrían en ese momento los 3 hijos, el ex yerno, quien habría roto el pacto de silencio, y habían 2 menores de edad, donde el ex yerno se los lleva para que no presencien eso, y después, claro, había toda una escena de encubrimiento. Esto está pasando en tiempo real, lo estamos viendo en este momento. Información súper relevante, Camilo, sí, Nicolás. Camilo, tú que has estado mirando todo el caso y que tienes lectura sobre cómo poder entender todo esto. Lo que vimos es que finalmente empieza la investigación durante 120 días a 6 meses, ¿no? La investigación formalizada. Eso es importante dejarlo claro porque tal como decía ahí la abogada defensora, esta es una investigación que lleva más de un año ya. Claro. O sea, desde que se presentó la querella, que la presentaron
La presentó la misma Janet, una de las hijas de Julia Chunil, y que desde ahí iniciaron las pesquisas hasta lo último, lo más reciente, que es este proceso de formalización, ha pasado alrededor de un año. Y con esto se formaliza la investigación. ¿Qué quiere decir que se formaliza la investigación? Es que ahora existen todas las facultades para la fiscalía, puede pedir recursos, puede pedir autorización, escuchas telefónicas y todo tipo de herramientas que le otorga la ley a la fiscalía para hacer este tipo de investigación. O sea, la PDI de aquí en adelante actúa en esa línea. Claro, y acá acá no estamos en una situación de condena, sino de prisión preventiva. No, esto empieza la formalizada. Una vez que termine la investigación, empezaría, digamos, el proceso de acusación y posteriormente juicio. Entonces, que es lo que debiera ocurrir. Estamos en una etapa temprana. Esta es una etapa temprana, sí. Ahora, es importante y es bastante decidor porque hasta ayer la Fiscalía estaba pidiendo prisión preventiva para los 3 hermanos. Ese objetivo no se logró. Y no se logró, creo yo, porque el principal medio de prueba que ha presentado hasta ahora la Fiscalía son testimonios. O sea, hoy día, ¿cuál es la fortaleza? Si uno empieza a revisar, que son testimonios bien crudos, en algunos casos bien elocuentes y que apuntan principalmente a la autoría de Javier. Por ejemplo, el testimonio de este ex yerno, que es crucial. A O sea, ver, ese testimonio es clave. Sin ese testimonio no hay posibilidad. De hecho, incluso ayer yo estaba revisando y había un prefecto en retiro que estaban entrevistando, si no me equivoco, en Mega, que estaba con el fiscal Aria, y el prefecto dice que a él le llama mucho la atención todo lo que está pasando, porque él tiene la impresión de que se apuraron, porque no está suficientemente respaldado todo. Y él, un poco lo que acaba de ocurrir, finalmente no va a haber prisión preventiva para 2 de los hermanos, van a estar con arresto domiciliario total, y recordemos que el ex yerno, quien entregó toda esta información, él está con arresto domiciliario nocturno que fue decretado ayer. o sea, hay 3 arrestos domiciliarios. 2 que son los arrestos domiciliarios totales, que es de Pablo y Janet. Sí. Pablo estuvo Pablo acá en que el estuvo estudio. acá, sí. Vamos a ver esas imágenes. Vamos a hacer el ejercicio ahora. Nosotros entrevistamos como medio de comunicación en turno a la abogada Karina Riquelme y a uno de los hijos de Julia Chuñil, Pablo San Martín Chuñil, que vino hasta el estudio y... Que en este momento está, hay que decirlo, en este momento está en prisión preventiva. En arresto domiciliario. Prisión Claro. preventiva está Javier Troncoso Chuñil. Sí. No, perdón. Arresto domiciliario. En arresto, Pablo San Martín Chuñil está en arresto domiciliario. Él de acuerdo... Con Janet, su otra hermana. Claro. Y está el yerno, que el yerno no se ha liberado el nombre. Sí, es Flavio Belmar Bastidas. Ya, ok. Para que se entienda, el ex yerno fue pareja de Janet y ya no son pareja, pero viven juntos y tenían 2 menores de edad también viviendo ahí en Sí. el predio de Julia Chuñil. Vamos a hacer el ejercicio de ver las declaraciones que dio acá en turno. Él vino en una gira de medios. Nosotros, obviamente, Karina Riquelme, que es el apellido, es una respetada abogada del mundo de derecho humano mapuche. Y dijimos cuando nos lo propusieron, bueno, sería interesante escucharlos. Sí. Y es por eso que hicimos una nota, una entrevista, y estas fueron sus declaraciones destacadas. Acá en turno, el primer canal de stream, estamos viendo lo que está pasando en este caso que conmociona al país. 9:40. Esta fue una de sus declaraciones. Mira, esta fue una de sus declaraciones. Como tú bien dices que yo me estaba manifestando ayer en La Moneda, es porque esa noticia es muy terrible para nosotros. Nosotros en estos casi 11 meses hemos vivido acusaciones de nosotros como hijos de Fiscalía y Carabineros de la desaparición de nuestra madre, en lo cual nosotros andamos difundiendo. Yo personalmente venía llegando desde Arica para difundir todo este tema que a nosotros lo tiene muy, muy triste el no saber qué pasó con nuestra madre. Y más encima que lo traten de culpar a nosotros, tratando de hacerlo un montaje que partió con mi hermana Janet, que la tuvieron encerrada en un furgón, le hicieron muchas cosas terribles. Ese es el primer testimonio. Que hay que entender de que estuvo en gira nacional de medios, dice que es un montaje y que habla de su otra hermana. Ellos dos son los que quedan en
Arresto domiciliario. Él y su hermana, que, Sí. que le estamos viendo. El otro cayó preso. Sí, dos cosas de contexto para tenerlos bien presentes y sobre la mesa. Cuando ellos vienen a Santiago y participan de estas manifestaciones, es en un contexto en donde ellos, la defensa y la familia de Julia Chuñil, revelan que existe un audio que está en posesión de la fiscalía. En ese audio, supuesto audio, porque hasta ahora no se ha conocido públicamente ese texto, Ay, pero en ese audio, perdón, Camilo. déjame terminar. En ese audio es que corresponde al empresario Juan Carlos Morstad, en donde habla con su padre. Él dice que a Julia Chuñil la quemaron. Ese es el texto, digamos, literal de ese texto que nunca salió a la luz, digamos, el audio como MP3, digamos, Eso pero te iba a sí, decir. sí el contenido de ese audio. Ellos cuando vienen a Santiago lo hacen en ese contexto. Ellos, sí, y ellos vinieron y yo les pregunté por el audio y no dijeron nada del audio. ¿Tenemos otra secuencia? Sí, antes de eso, solo para dar contexto, el contexto de la visita fue una, como bien lo señalaron, una protesta en La Moneda. Estaba este nuevo antecedente que era un audio del teléfono pinchado de Juan Carlos Morstad, que para la defensa era uno de los principales, perdón, para la abogada de los hijos, Karina Riquelme, eran los principales sospechosos, no así para la fiscalía, que siempre tuvo la tesis de los hijos como la principal, de un audio que no pudimos escuchar, pero que daba cuenta que habrían quemado a Julia Chuñil y desde ahí manifestaban su preocupación por visibilizar el tema. Y en ese sentido vinieron a turno. Y ahí expresaron que a Janet, que también tuvo interrogatorios, pasó momentos difíciles. Es el contexto. Vamos a escuchar el segundo momento. Pongámosle play. De la visita de Pablo San Martín Chuñil. En ningún momento le colocamos obstáculos a Carabineros en la investigación. Nosotros siempre colaborando con Carabineros, con PDI, nosotros le entregamos un audio desde el primer momento. Para nosotros como familia, el principal sospechoso es Juan Carlos Morstad. Nosotros le dijimos a la Ojo PDI, con eso, a lo que Carabineros, está diciendo, porque a puede meter Fiscalía, más le problemas. entregamos unos audios. Y entonces, para nosotros, esta noticia que sucedió ayer, para nosotros es muy terrible. Ok, siguen con la tesis de Morstad. Claro, plantea, si ustedes lo ven ahí, plantea harta sentimiento, ¿cómo se dice cuando está compungido? Sí, ¿Compunción? sí, No sé cómo se plantea, sí. pero hay un ánimo ahí que plantea harto el dolor y es lo que planteaba, por ejemplo, ayer en la entrevista Sebastián Benfeld, de la ONG Escazú Ahora, que plantea que cuando tú le preguntas, Nicolás, creo que fuiste tú, respecto a las inconsistencias que habían del relato, él planteaba que él no se puede imaginar lo que debe ser perder una madre, y cuando está en esa cuestión a veces se confunde de la hora, de si fue a las 9:20, a las 9:30, pero acá también las inconsistencias que hay son de lugar también, no es solo de hora. Veamos el tercer audio, a ver. Estamos revisando la entrevista. La comunidad que mi Pablo San mamá, Martín Chuñil. ellos sabían que mi mamá estaba ahí. Sabían. Entonces, ¿cómo le devuelven un terreno a un empresario sabiendo que hay una comunidad en el predio? Y aquí viene lo otro, que es muy extraño, que este señor, Juan Carlos Morstad, que pasa a ser dueño el 2021, ¿por qué a mi madre le ofrecía plata? Si con la ley de usurpación un mes se hubiese demorado a lo mejor en sacar a mi mamá. ¿Por qué le ofrecía dinero? ¿Por qué la amenazó? Aquí nosotros lo que siempre decimos, ¿a quién le molestaba a nuestra madre? ¿A nosotros como hijos o a este empresario que quería desforestar este bosque nativo que mi madre cuidaba y después vendérselo a la forestal? Entonces nosotros, a todos los que lo están escuchando, les preguntamos, ¿a quién le molestaba a nuestra madre? ¿A nosotros como hijos o a este empresario que quería volver a vender ese terreno? ¿A quién le molestaba nuestra madre? Pero ojo, ese es el otro punto de vista. Estamos viendo el otro punto de vista. Hoy la justicia dijo otra cosa. O sea, comenzó un proceso en torno a otro. Es como de alguna manera dos canciones distintas. Una es la que tiene que ver con Morstad y otra la que tiene que ver con la muerte de Julia Chuñil. Hay antecedentes que es importante poner sobre la mesa. El empresario Juan Carlos Morstad no había hablado por recomendación de su propia
abogada. Lo dijo en el podcast Lo que importa Daniel Matamala. Le preguntaban por qué no ha declarado cuando está siendo uno de los principales sospechosos y en el momento en que había muchas manifestaciones a nivel de movimientos sociales por Julia Chuñil, de algunas autoridades también de gobierno que manifestaron su preocupación. Tú contabas el caso de Manuel García, que hizo una canción. Claro. Y lo del perro Cholito, que hay dudas sobre si existía. Pero pasa que los hijos, después de que desaparece Julia Chuñil, se comienzan a comportar como herederos porque comienzan a vender sus animales, comienzan a vender algunas de sus posesiones, aún no estando ella o sea, estaba desaparecida, pero no sabíamos si estaba muerta. Entonces, todos estos antecedentes que nosotros queremos poner de una manera muy transparente frente a ustedes, para quienes ven turno, para quienes... No, pero porque también está el ejercicio de que tuvimos a alguien que está en este momento en la noticia, que son los tribunales. O sea, por eso mismo estamos repasando todo esto y ahí te quiero hacer el apunte, Sebastián. Y creo que es importante. Tenemos que dudar de todo. De todo a esta hora. Claro, porque lo que plantean el tema de la CONADI, de las tierras que habrían sido otorgadas y que ahí estaba una lucha también por la reivindicación del predio. Y en esa línea, otra línea investigativa que se sigue y lo reiteraba Nicolás, lo reiteraba Camilo, lo reitero yo también, es una investigación todavía que está en curso. Nosotros, como dice el GC, vamos a mostrar todas las aristas del caso. No nos vamos a casar con ninguna tesis, pero las vamos a poner sobre la mesa. Porque no corresponde. Porque es muy relativo. Yo les recomiendo hacer un artículo que salió ayer en 24 horas, en Informe Especial, que se llama ¿Y si te mato? Los 4 testimonios claves que hicieron caer a los hijos de Julia Chuñil, escrito por los periodistas Pablo Álvarez, el Palalo, a quien yo tuve la suerte de trabajar con él en el Desconcierto, le mando un abrazo, Matías Gallego y Jonathan Flores. Muy completo para entender esta nueva situación que tiene el caso, donde plantea muy en detalle la noche, y también otro artículo que es clave, que es del The Clinic, de un periodista llamado Sebastián Palma, que publicó ayer, que vamos a estar revisando